Buenas, ¿cómo están, queridos alumnos? Recuerden, yo soy el abogado Cristian Vallejos, profesor de Sociología del primer año de la Facultad de Filosofía, carrera Ciencias de la Comunicación. Continuando con el desarrollo de las clases, hoy vamos a estar viendo la lección 3 de Sociología, ¿verdad? La misma tiene como título, ¿verdad? Categorías y conglomerados. Bueno, seguidamente voy a estar proyectando en PowerPoint, ¿verdad? Para que me vayan acompañando el desarrollo de las mismas. Acá tenemos justamente la definición, ¿verdad? De categorías. Primero, son dos cosas, categorías y conglomerados. Cuando hablamos de categorías, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? De que las personas tienen características semejantes a juicio del observador que encuentra en ellas esas semejanzas, ¿verdad? O sea, para la redundancia. Entonces, justamente es lo que dice acá, ¿verdad? La misma definición, sociología estudia a las personas que están relacionadas entre sí, toda la unidad social está compuesta de personas, de cierto modo, están juntas. En una categoría social, las personas están justas no en una realidad física exterior, sino a juicio del observador que descubre en ellas características comunes, lo que yo le estaba adelantando hace rato, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de categorías, no estamos hablando de personas que se encuentran físicamente próximas, sino que tienen nada más que características comunes o semejanzas, entonces que pueden ser categorizadas, ¿verdad? Entonces, después vamos a ver el conglomerado, es lo contrario, en el sentido que tiene que haber una proximidad física, pero poca o nula interacción. Eso es lo que dice, ¿verdad? En un conglomerado social no depende en su unidad de la construcción mental del observador. El conglomerado social es una reunión o pluralidad de personas que se hallan en proximidad física, pero sin comunicación recíproca. ¿Sí? Más adelante vamos a ver más detalles. Ahora nos concentramos en categorías, ¿verdad? Entonces, pasamos a la siguiente, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? La similitud o la posesión de características comunes que diferencian a la gente de otra, a una gente de otra, es el rasgo esencial de la definición de la categoría social. Cuando se trata de categorías no se refiere a uno, a colectividades organizadas, aunque se las puede estudiar como unidades sociales debido a sus características comunes. Entonces ahí vamos a los ejemplos. Algunos ejemplos corrientes puede clarificarnos esta noción. Los niños en edad preescolar, las mujeres en edad núbil, los jornaleros agrícolas, las familias de la seguridad social. Entonces, estos son ejemplos, ¿verdad? Porque todas estas forman una categoría por lo que dijimos que tienen que tener semejanzas, ¿verdad? Entonces, por el ejemplo acá, ¿verdad? Los niños en edad preescolar, ¿verdad? Todos son traviesos, inquietos, les cuesta prestar atención. Estas serían las características comunes, ¿verdad? En la edad preescolar. La edad que tienen, entonces, hace que todos los niños sean semejantes en su forma de ser, su forma de actuar, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo que nos da acá las mujeres en edad núbil. O sea, edad núbil significa la edad que uno está legalmente habilitada para casarse, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra legislación, ¿verdad? Que los menores a partir de los 16 años, 16, pueden casarse con autorización de los padres. Ahí, una vez pasada la mayoría de edad, ya no requiere la autorización de los padres, nada más que el consentimiento de la persona. Jornaleros agrícolas, ¿verdad? O sea, que tienen semejanzas los trabajadores agrícolas, ¿verdad? Que normalmente son esforzados, tratan de llevar el pan a su familia, o sea, una serie de características semejantes. Entonces, son ilimitadas, ¿verdad? Las categorías. Cualquier estudio sociológico, ¿verdad? Un sociólogo puede realizar una categoría, ¿verdad? Agrupando nada más que personas, pueden ser de diferentes lugares, ¿verdad? Con tal de que tengan unas características que él haya seleccionado. Entonces, cuando hablamos de una clasificación, como dije, no existe una clasificación, existe, pero sí tenemos de repente por la cantidad de ejemplos ilimitados, entonces podemos hacerlo en tres, ¿verdad? En tres grandes
como tomando como ejemplos, ¿verdad? Entonces también aclarando que esto está en nuestro libro Sociología, ¿verdad? De Joseph Fischer, que es lo que estamos desarrollando acá, este libro. En la primera clase le había comentado, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos tres. Uno, ¿verdad? Las minorías sociales. Después vamos a ver las clases sociales y los públicos. ¿Sí? Esos son los tres ejemplos que vamos a hablar, ¿verdad? De categorías en base a las semejanzas que estábamos mencionando, ¿verdad? Entonces, cuando yo le hablo, ¿verdad? De tres, nada más que son ejemplos, recuerden que pueden ser ilimitadas, no, con tal de que tengamos un parámetro de dividirlas por semejanzas. Entonces, las minorías sociales, ¿verdad? Dentro de estas minorías sociales tenemos, ¿verdad? Las minorías religiosas, minorías raciales y los extranjeros, que como en sí tienen características semejantes, ¿verdad? Entonces, minorías religiosas, ¿verdad? Supongamos, en el ejemplo acá del Paraguay, ¿verdad? Hay una mayoría de católicos, ¿verdad? Entonces, cualquier otra religión va a ser minoría, ¿verdad? Y se pueden categorizar en el sentido, ¿verdad? Que las personas normalmente tienen características semejantes, ¿verdad? Solemos ver un ejemplo, ¿verdad? Esos testigos de Jehová, acá suelen tener vestidos largos, las mujeres vestidos largos, los hombres con sombrero, ¿verdad? Tienen una forma de vestir particular, un comportamiento, normalmente salen a recorrer, o sea, tienen características semejantes. Entonces, después tenemos minorías raciales, ¿verdad? De repente si hay un conjunto vamos a decir, de etnias dentro de nuestra sociedad y de repente hay una raza que son en menor cantidad, ¿verdad? Esto pueden ser categorizados, ¿verdad? Por características físicas propiamente, ¿verdad? Y con relación a los extranjeros, eventualmente también, ¿verdad? Solemos escuchar a nosotros, ¿verdad? Acá tenemos en Paraguay los menonitas, ¿verdad? Los japoneses, ¿verdad? Que dentro de todo son en menor cantidad a nuestra población originaria, ¿verdad? Tenemos los paraguayos, ¿verdad? Los extranjeros de nacimiento estamos hablando. Entonces, esta sería la primera, ¿verdad? Vamos a decir, el primer ejemplo de categorías, como dijimos, combinando las semejanzas, ¿verdad? Entonces tenemos minorías sociales, y estas minorías sociales se subdividen, ¿verdad? En tres, ¿verdad? Dijimos, minorías religiosas, minorías raciales y los extranjeros, ¿sí? Entonces pasamos ahora a la segunda, que son las clases sociales, ¿verdad? Entonces las clases sociales también es un ejemplo claro, ¿verdad? De categorías, ¿verdad? Porque tenemos nosotros la estratificación, los estratos, las fases o capas dentro de la sociedad. Ahí tenemos clase media, alta, baja, tres grandes clases sociales que se subdividen, ¿verdad? La media se subdivide en media alta y media baja, teniendo ahí cinco. Entonces, las clases sociales, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los de la misma clase normalmente tienen características semejantes, ¿verdad? Le gustan normalmente un tipo de música o varios, pero son semejantes, ¿verdad? No le gusta otro tipo de repente de comidas, ¿verdad? No, eso es de tal clase social, no le gusta esto, o sea, una serie de cosas y características semejantes, no necesariamente físicas, ¿verdad? Que pueden también serlo, ¿verdad? Pero estamos hablando de clases sociales, ¿verdad? Por ese lugar que ocupa dentro de la estructura social, ¿verdad? Podemos escuchar a veces, ¿verdad? No, que de repente, no, eso le gusta escuchar cachaca, a otro le gusta música, otro tipo de música, ¿verdad? Fritura, a otros no le gusta fritura, o sea, las clases sociales normalmente se dividen por los gustos, ¿verdad? O sea, por las semejanzas en ese sentido, ¿sí? Entonces, esta es lo que llamamos, ¿verdad? Una categoría, ¿verdad? Teniendo en cuenta, o sea, las clases sociales, las clases sociales. ¿Está bien? Entonces pasamos a la tercera, que son los públicos. ¿Por qué los públicos? Porque cada público tiene una característica diferenciada, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de público, ¿verdad? Estamos hablando también de una categoría, pues tienen características semejantes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Estos canales de televisión infantil,
¿verdad? ¿Cuál sería el público que va dirigido? Normalmente va dirigido, ¿verdad? A los niños, ¿verdad? Y eventualmente a las madres que pueden estar acompañándole, ¿verdad? Entonces, normalmente las publicidades son de juguetes o eventualmente de cosas para las madres, ¿verdad? Entonces, tenemos, ¿verdad? Que tienen una característica determinada, un tipo de público, ¿verdad? Podemos tener varios públicos, ¿verdad? En el horario de fútbol, por ejemplo, entonces el público más es masculino, ¿verdad? Dirigido, ¿verdad? Entonces, la mayoría, ¿verdad? Tenemos publicidades, ¿verdad? De eh, cigarrillos, cerveza, bebidas alcohólicas, ¿verdad? Que tienen vamos a decir, por objetivo, ¿verdad? Proyectar al público determinado, ¿verdad? A su público determinado, ¿sí? Eso no quiere decir que sea prohibido, ¿verdad? Pero normalmente tienen unas características semejantes un determinado público. ¿Está? Entonces, pasamos ahora a los conglomerados. Lo que estábamos hablando recién, entonces es categorías, ¿verdad? Con las tres, volviendo un poquito, ¿verdad? Con las tres clasificaciones, ¿verdad? Minorías sociales, ¿verdad? Las clases sociales y, por último, ¿verdad? Los públicos. Entonces, entramos ahora con los conglomerados. Cuando estamos hablando de conglomerados, estamos hablando de, como ya adelantamos al comienzo, ¿verdad? Son personas que se encuentran en proximidad física, pero con poca o nula interacción, ¿sí? Entonces, acá tenemos en la proyección, ¿verdad? Es los elementos que nos va a hacer para diferenciar, ¿verdad? Entonces, para comprender mejor, tenemos los elementos A. Las personas que constituyen el conglomerado son relativamente anónimas en cuanto que son casi extrañas unas a otras. B. El conglomerado social no está organizado, no tiene una estructura jerárquica de posiciones ni funciones, ¿verdad? Hay solo un limitado contacto social, por muy grande que sea la proximidad física. Otro, el D. Cuanto más hay solo una insignificante modificación en la conducta de los que entran a formar el conglomerado. La mayor parte de los conglomerados sociales son territoriales y su importancia social está restringida dentro de ciertos límites. F, y último, ¿verdad? La mayor parte de los conglomerados son también temporales en cuanto a que personas entran y salen de ellos y se desplazan continuamente unos a otros. ¿Ya? Entonces, estas características son, estos elementos nos van a hacer diferenciar justamente de otros. Dijimos, entonces, en el conglomerado, englobando, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en mente siempre es que tiene que haber necesariamente proximidad física y no hay comunicación. Si hay poca o nula. De repente le puedo decir buenas noches, hasta ahí, ni le pregunto su nombre. Vamos a ver los ejemplos enseguida, ¿verdad? Pero les adelanto, ¿verdad? Una manifestación. De repente tenemos un auditorio que asiste a una obra teatral o un partido de fútbol, ¿verdad? Tenemos después lugares de los conglomerados territoriales, ¿verdad? Cuando estamos hablando por ejemplo, un hospedaje, un hotel donde las personas entran y salen y ni siquiera se conocen, ¿verdad? Están durmiendo, lo separa nada más que una pared y el otro lado está una persona que ni sabe quién es. Entonces son algunos ejemplos que vamos a ir viendo cuando entremos a ver las clasificaciones, ¿verdad? Entonces, no olvidarse entonces, proximidad física y otra característica, poca o nula interacción. Entonces, la clasificación de los conglomerados. Acá tenemos la multitud, el primero, ¿verdad? Vamos a ir viendo con sus características, ¿verdad? Entonces, dentro de la multitud es pacífica, ¿verdad? En todos los casos van a ser poca o nula interacción, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la totalidad, no está coordinada y no realiza ninguna función común. Ocupa sencillamente un espacio físico. Esto no quiere decir, sin embargo, que las personas que lo compongan no tengan ningún objetivo o estén sin saber qué hacer. Cada individuo puede probablemente dar razón de su presencia. La multitud es pacífica, no excitable, es amorfa y solo tiene una unidad exterior. O sea, de repente, ¿cuál sería un ejemplo? Una multitud de personas, ocurre un accidente, los famosos curiosos, ¿verdad?
Van, las personas quieren ver qué es lo que pasa y se agrupan, se aglomeran. Justamente ahora que está en boga esa palabra, ¿verdad? La no aglomeración por el tema de la no transmisión de la enfermedad del COVID-19, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad?, lo que estamos hablando, ¿verdad? De que personas se aglomeren. Por eso viene, la palabra conglomerado justamente deriva de aglomeración, ¿verdad? Conglomerado, aglomeración. Entonces, el ejemplo, entonces la multitud, ¿verdad?, que dijimos es pacífica, no excitable, ¿verdad? Y personas que circunstancialmente, ¿verdad?, están en proximidad física, ¿ya? A la diferencia, ahora vamos a ver la turba. Bueno, la turba es normalmente hay una excitación emotiva, ¿verdad? Hay un descontrol, ¿verdad? El clásico ejemplo es cuando las barra bravas, a la salida de los partidos, normalmente se pelean, a veces roban, rompen autos, vidrios, lo que sea, ¿verdad? Entonces, justamente es lo que nos dice acá nuestro material, nuestro libro, ¿verdad? Es un conglomerado capaz de desmandarse por carecer de control interior o exterior, ¿verdad? Es desordenado, ¿verdad? Tiene lugar en forma breve pero intensa. Las personas que la componen suelen hallarse en un alto grado de excitación emotiva, es lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Hay una excitación emotiva que normalmente es descontrolable y violenta. Es justamente la característica de la turba. Podemos ver el tercero ahora, auditorio. El auditorio es un conglomerado de personas que se reúnen libremente para asistir a un determinado acto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de auditorio, ¿verdad?, tenemos varios ejemplos. Dijimos ya hace rato, ¿verdad?, de un partido de fútbol o un concierto, una obra teatral, ¿verdad?, personas que se encuentran específicamente para un determinado acto, ¿sí? Y podemos estar al lado de alguien que nunca le vimos, ni siquiera sabemos cómo se llama, de dónde proviene o lo que sea. Después tenemos las manifestaciones públicas, ¿verdad? Estos sí tienen un objetivo, normalmente es para de repente una idea determinada, transmitir una idea o una protesta, un credo, ¿verdad? Entonces, o una persona, ¿verdad?, un ideal, lo que sea, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de que se reúnen deliberadamente con el objeto de promover, justamente tienen ahí el material, ¿verdad?, una idea, un credo, un movimiento, una persona. La gente que constituye la manifestación no son meros espectadores u oyentes, participan efectivamente en cierta acción colectiva en presencia de otros. Entonces, normalmente está organizada, pero solo en el sentido de que se haya trazado previamente un plan. Y los participantes están unidos unos con otros con un lazo débil, ¿verdad? Yo puedo estar al lado de una persona, caminando a su lado y no voy a estar hablando de cómo le fue el día, ni de dónde. No hay amistad, no hay interacción, ¿verdad? Puedo estar hablando, protestando, pero no hay un relacionamiento entre los componentes de las manifestaciones. Entonces, después tenemos los conglomerados residenciales, lo estaba diciendo hace rato, ¿verdad?, dentro de los ejemplos, ¿verdad?, cuando hablamos justamente de que ejemplos clásicos son los de un hotel, ¿verdad?, de repente, ¿verdad?, un apartamento, un complejo de apartamentos, ¿verdad? Uno puede saludarse y buenos días, ¿verdad?, pero no hay una relación entre los mismos, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que nos dice acá, ¿verdad? Es un fenómeno que aparece normalmente en las grandes ciudades, ¿verdad? Relativo anonimato y la frecuente movilidad residencial que caracteriza a las grandes urbes, grandes ciudades, ¿verdad?, tiende a desarrollar un conglomerado social en cada una de las partes de la ciudad, ¿verdad?, en la medida que las personas viven cerca unas de otras, pero manteniéndose relativamente extrañas entre sí, sin un verdadero contacto y una acción mutua y sin organización. Entonces, constituyen conglomerados sociales lo que estamos mencionando en estos ejemplos. Ya dijimos hoteles, edificios residenciales, casas de apartamentos, ¿verdad? Entonces, estamos ante una serie de personas
que inclusive pueden estar por un tiempo, ¿verdad? Viviendo, teniendo una residencia, pero no se, están físicamente cercanas, pero no se relacionan entre sí. Y bueno, entonces con esto terminamos, ¿verdad? La parte de conglomerados y también ya la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, categorías y conglomerados. Resumiendo, ¿verdad? Las categorías, dijimos que son personas con características semejantes a juicio del observador que encuentra en ellas esas similitudes, ¿verdad? Después tenemos los conglomerados, personas o sea, que se encuentran en proximidad física, pero poca o nula interacción. En las categorías no hacía falta que estén en proximidad física, nada más que tenían que tener semejanzas. Ok, entonces por el tema del tiempo, dejamos por acá. Habrá un placer desarrollar la clase. Esperemos vernos pronto.